mejor que los demás o menos peor que los demás? Estaba meditando en estos días. Yo antes, cuando me sentía que sabía más en alguna área que los demás, o que en alguna manera que yo era mejor que los demás, y recientemente se me prendió el foco, digamos, o me cayó el 20, o como quieran, bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero se me abrió mi entendimiento y me di cuenta que separada de Dios no puedo ser mejor que los demás. No puedo ser mejor que nadie. Más bien la frase correcta sería: soy menos peor que los demás, menos sucia que los demás, menos separada de Dios, digamos, que los demás. Pero en fin, separada de Dios, simplemente menos, no mejor. Y ese es algo que yo lo miro mucho a mi alrededor, que hay personas que siempre se están creyendo mejor que los demás, pero ya ahora yo viendo eso digo, no es así, es menos peor que los demás, menos peor que los demás, porque en sí, separados de Dios, todo es peor, todo es mal, todo es vacío, todo es cenizas, no tiene identidad, no tiene nada, está vacío de Dios. Entonces no puede ser mejor, es menos peor porque a lo mejor le llegó una lucecita y a lo mejor conoce algo poquito de Dios, pero eso no quiere decir que ha nacido de Dios, porque para nacer de Dios primero hay que conocer a Dios, hay que conocer qué proceso es, o sea, en otras palabras, ¿cómo puede alguien ser salvo si no sabe qué es ser salvo? ¿Cómo puede confiar en Dios si no le conoce? ¿Cómo puede creerle a Jesús si no le conoce? Entonces, nada puede suceder si no suceden primero ciertas cosas. No puede nacer de Dios si no conoce a Dios. ¿O cómo se nace de Dios? Bueno, ese es algo que tantos años yo, la edad que tengo, y nunca me había percatado de eso, de que cuando me creía más que los demás en algún área, la verdadera detrás de eso era: me estoy sintiendo menos peor que los demás. Otro ejemplo que les puedo decir en base a mí es como me recuerdo los puercos. Les tienen su casa y a ellos les gusta andar entre lodo y batiéndose. Ellos no pueden vivir en limpio, siempre, aunque los laven ahí todo, de todas maneras buscan batirse, todos batidos. Y eso me estaba llegando a la idea de que así yo estaba separada de Dios, entre el lodo, entre el excremento, entre la basura, entre la sociedad. Así estaba yo en mi espíritu, un espíritu todo desintegrado, un caos. Entonces luego para yo poder decir soy mejor que los demás, es como que estaba diciendo, este marranito anda menos sucio que los demás, pero está en el mismo trochil, en el mismo corral, en la misma sociedad. Así más o menos les puedo pintar el cuadro, como es que hoy comprendo que yo estaba antes. O sea, estaba en el reino de las tinieblas, era hija de Adán, porque nací espiritualmente separada de Dios. Así nací ya la concupiscencia ya estaba impregnada en mi espíritu. Concupiscencia, hablando de que la concupiscencia quiere más, nunca tiene llene, todo el tiempo está buscando aquí, buscando allá, sea de comida, sea de dinero, sea lo que sea. Por eso es de que se meten las personas en tanto problema, porque siempre están queriendo más y más y más y más y más y nunca tienen llene. Esa es la concupiscencia y eso es estar separada de Dios. Entonces, viéndome en ese cuadro, pues yo estaba como los marranitos, o sea, llena de concupiscencia, en el corralito lleno de suciedad, de excremento y de todo. Entonces, cuando yo decía, yo soy mejor que fulano o que mangano, o me creo más, o de muchas maneras lo hice, o lo hacía, o lo pensaba,
o me comparaba que los demás. Bueno, era como que si el montón de marranitos, todos en el mismo corral y yo ahí junto con ellos, toda sucia, estaba diciendo, pues de perdido que yo no traigo las patas llenas de lodo o de esto, lo otro, pero no me hacía diferente que los demás. Estaba en el mismo estado, estaba en el mismo ámbito, estaba en el mismo reino de tinieblas, estaba ciega, estaba con la mente llena de nubes, de neblina, no podía pensar con claridad. Por eso es que me sentía en mi mente mejor que los demás, porque me veía un poquito mejor vestida o me veía un poquito más inteligente, y por eso, según yo, me sentía mejor que los demás. Pero en el mismo corral, en el mismo trochil, en el mismo batidero, en el mismo lodo, en el misma basura, en el mismo vómito, ahí estaba, ahí. Entonces no era mejor que los demás, era peor que los demás. Porque para estar mejor que los demás necesito estar en el otro lado, en el ámbito espiritual con Dios, en la vida eterna con Dios, porque dice en la Biblia que conocer a Dios es tener la vida eterna. Entonces, estando en el lado de Dios, con Dios, mi espíritu unido al espíritu de Dios me hace su hija, me hace tener un valor igual que Dios o que Jesús, porque dio a su hijo para salvarme. O sea, es una gran diferencia. Mi espíritu conectado al espíritu de Dios me hace parte de su familia. Soy su hija. Entonces ya no estoy en el corral de los puerquitos. Ya no estoy, o sea, ya ni siquiera hay manera de poderme comparar a cuando estaba en el corral de los puerquitos. Ni siquiera se puede hacer la comparación. No hay comparación. O sea, para nada. Bueno, espero que me hayan entendido. Que le pasen bien. Los miro en el siguiente video. Hasta pronto.